Y bueno, continuando con esta ponencia, el cuarto ponente del día. Ella es doctora en educación en la línea de trabajo educación de la Universidad Federal del Río de Janeiro. Magíster en educación, especialista en políticas públicas en espacios escolares por la misma institución. Licenciada en educación física por la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Con ustedes desde Río de Janeiro, Brasil, la doctora Amanda Moreira da Silva, con su ponencia Condiciones de trabajo y resistencia docente en Brasil. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco la invitación. Es muy honorable estar aquí con los compañeros y las compañeras de Colombia, Venezuela y otros países latinoamericanos. En este contexto tan difícil que estamos viviendo, es muy importante realizar estos eventos en lo que podemos nos fortalecernos. En Brasil tenemos actualmente el triste número de 509.000 muertes por COVID-19. Un proceso de vacunación que no avanza por pura negligencia e irresponsabilidad del gobierno. Situación muy difícil que vivimos en Brasil. Por eso es muy gratificante estar aquí con colegas, con profesores, profesoras, hablando un poco sobre la situación educativa brasileña. No voy a compartir PowerPoint, solo voy a hablar porque tuve un problema con el notebook y estoy haciendo esta conferencia por celular. Excusas también por mi pronunciación del idioma, pero voy a hacer el esfuerzo de hablar, de presentar en español y no en portugués. Esto puesto, voy a empezar mi presentación. La ponencia enviada se intitula Condiciones de Trabajo y Resistencia Docente en Brasil. Yo pretendo aportar algunos indicios sobre la profundización de la precariedad del trabajo docente en tiempos de pandemia de COVID-19 en Brasil. A los datos de una tesis doctoral finalizada, se sumó el análisis de fuentes documentales que abordan la intensificación del trabajo, la supresión de derechos y la adaptación forzosa a la educación a distancia durante el año 2020. Como resultado, apunto la profundización de la precariedad a través de propuestas didácticas online, demonstrando que la enseñanza a distancia, además de precarizar e intensificar la labor docente, genera un darwinismo profesoral, ya que solo quienes logran convertirse en adaptarse a la nueva normalidad. Primero, es importante resaltar que la pandemia no trae novedades a la precariedad del trabajo en Brasil. Desde la década de 1990, se han producido cambios profundos en el mundo del trabajo y la educación brasileña. Cuando vivimos el neoliberalismo, una reforma de Estado, la expansión de la escolaridad y los procesos de reestructuración productiva que intensificaron la subcontratación y el trabajo temporal en el sector público. Además, a partir de ese momento, tuvimos la entrada de un nuevo
tipo de emprendedores que comienzan a incidir en los caminos de la educación pública. Y este sector privado se hace responsable de reformar la escuela pública a partir de la implementación de pautas de organismos internacionales de capital, como Banco Mundial, Organización y Cooperación para Desarrollo Económico, OCDE, la UNESCO, entre otras. Y todo esto afecta muy intensamente a los maestros. Hay una redefinición de la práctica docente en Brasil y en los países latinoamericanos en general. En la década de 2000, avanza la precariedad. Y después de la crisis de 2008, más precisamente en 2015-2016, se intensifica la precariedad del trabajo en Brasil. En este momento, tuvimos un golpe parlamentario en Brasil. Fue sobre todo un golpe para el trabajo y los derechos. En este periodo, tuvimos una enmienda constitucional que congela el gasto público por 20 años. Y la aprobación de leyes y reformas en el mundo del trabajo que eliminaron muchos derechos laborales. Actualmente, con el gobierno de Jair Bolsonaro, esto se profundiza ainda más. Al ultraneoliberalismo se suma el fascismo, la negación y el oscurantismo. El cuestionamiento de todo lo relacionado con la educación, la ciencia y la cultura. Es en este contexto que nosotros localizamos a los maestros, los profesores. Estamos hablando de 2.200.000 trabajadores, siendo 1.800.000 en escuelas públicas. Y estos maestros han pasado por el mismo proceso de inseguridad laboral que la clase trabajadora en general. Por tanto, si estamos ante una nueva morfología de la clase obrera, debemos incluir también a los maestros, destacando que la clase trabajadora docente se compone de muchos y distintos segmentos. Tenemos, por tanto, múltiples formas y tendencias de precariedad del trabajo docente en Brasil. Tenemos, por ejemplo, el maestro precario, lo que he estado llamando de precariado profesoral. Son maestros que hacen un trabajo intermitente. Estos profesores son temporales y ocasionales. Los maestros temporales representan el 27% del número total de maestros en Brasil. De las 27 unidades federativas, hay 10 redes públicas estatales brasileñas que tienen más de 50% de maestros temporales. Estos profesores no tienen estabilidad, no tienen derechos como vacaciones, por ejemplo,
no tienen escuelas fijas ni seguridad laboral. Al mismo tiempo, tenemos maestros ocasionales, eventuales, que son informales, que trabajan cuando un maestro de escuela está ausente. Trabajan eventualmente, cuando hay demanda, y solo reciben remuneración cuando tienen clases. Sin embargo, la precariedad no solo afecta el precariado profesoral, también afecta a los maestros admitidos por concurso público. Por tanto, no podemos confundir precariedad con informalidad, trabajo temporal o eventual. En Brasil, los maestros permanentes admitidos por concurso público son también extremadamente precarios. Por eso llamamos profesorado estável formal, porque son maestros que, aunque tienen derechos, no tienen estabilidad. Tienen salarios muy bajos, más bajos que otros países latinoamericanos, como Colombia, como México. Tienen horas de trabajo extenuantes, se enferman, la mayoría con enfermedades mentales. Este es el escenario del trabajo docente en Brasil. Situación que se ha agravado en los últimos años. Después de la aprobación de las reformas laborales en el campo del trabajo en general, la labor docente comienza a sufrir impactos y observamos algunas tendencias precarias en el sector público educativo, con nuevas formas de subcontratación. Con la pandemia, estas tendencias se profundizan, como la uberización. En Brasil, llamamos uberización del trabajo, plataformización. Trabalho similar a la empresa Uber. Es cuando el maestro tiene que pagar por todas sus herramientas de trabajo, celular, notebook, internet, espacio en sus casas. Además, la uberización se caracteriza por monitoramiento. Los maestros, los profesores son monitoreados, controlados constantemente y su autonomía pedagógica se ve amenazada. Hay que decir también que actualmente estamos sufriendo muchas persecuciones políticas ante un gobierno de extrema derecha, de Jair Bolsonaro, que persigue a los docentes todo el tiempo. Por tanto, hoy enfrentamos uno de los mayores ataques a la escuela pública y al trabajo docente en Brasil. Y por eso esta denuncia es importante. Creo que en Colombia y Latinoamérica en su conjunto la situación no es muy diferente. Por tanto, es necesario poner la educación brasileña en otro camino. Sin la fuerte influencia de las empresas, de los negocios,
en las escuelas públicas y sin la influencia de la extrema derecha neofascista. Hoy tenemos que enfrentar los dos frentes que operan actualmente en la educación pública brasileña. Tanto el sector privado con los sectores cuanto los sectores gubernamentales ultraconservadores. El sector privado que busca dar dirección moral e intelectual a los futuros trabajadores precarios. Y los sectores ultraconservadores que quieren la militarización de las escuelas y la aprobación de proyectos como homeschooling. Entonces, la situación de la educación brasileña hoy es muy preocupante. Y es fundamental recuperar la escuela pública brasileña, porque en Brasil, 82% de la población en edad escolar está en la escuela pública. Entonces se necesita recuperar el espacio fundamental para la formación de niños y jóvenes. Es necesario también presentar un diagnóstico sobre las condiciones de las escuelas públicas, porque las condiciones son deplorables. Escuelas que no pueden garantir un regreso seguro durante la pandemia y que no han tenido ningún tipo de inversión de fondos públicos para mejorarlas. Según datos del censo escolar en Brasil, 50% de las escuelas no cuentan con saneamiento básico. 50% no tiene biblioteca. En 26% de las escuelas no tienen agua corriente. 16% de las escuelas brasileñas no tienen baño en el edificio. Además, es necesario mejorar las condiciones laborales de los maestros, de los profesionales de educación, con acciones que potencian la resignificación de la profesión docente, como dijo el profesor Dr. Ulises, que me precedió. Es fundamental contar con profesionales con exámenes públicos. Es fundamental que luchemos por la autonomía pedagógica. Es fundamental que luchemos contra la criminalización de los docentes y nos posicionemos críticamente en relación con la educación a distancia durante y después de la pandemia. Como ha dicho doctora Suni Peroso, quien también me precedió, es necesario la resignificación de la escuela y el docente en el nuevo escenario educativo post-pandemia. Una escuela libre, democrática, que sea capaz de reabrirse en la post-pandemia de forma segura. Y que eso no se convierta en enseñanza remota o híbrida, que como sabemos genera mucha exclusión de quienes más lo necesitan. Para eso es muy importante la profundización de los debates, el fortalecimiento de los sindicatos,
asociaciones de trabajadores y movimientos colectivos dentro de las escuelas. Y además de la dimensión económico-corporativa en la búsqueda de mejores condiciones estructurales para las escuelas y mejores condiciones educativas y laborales, necesitamos también un proyecto ético-político no hegemónico para las escuelas públicas. Precisamos eliminar la influencia del sector privado y construir una educación al servicio de la clase trabajadora y los pueblos oprimidos. Doctora María Helena inició su presentación esta mañana citando a Paulo Freire. Y yo termino citando al mismo autor. Como decía Paulo Freire, ser profesor y no luchar es una contradicción pedagógica. Eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Estive muy feliz de compartir este espacio con todos y con todas. Muchas gracias.